Saludos querida familia de luz, te pido que te suscribas aquí en el canal, actives la campanita y dejes tu like. Gratitud. Soy el Arcángel Miguel Amado. Soy Jesús. Hermanos amados, Gaia ha abierto las puertas de las dimensiones, y hoy, más que nunca, la apertura del espacio-tiempo hacia la quinta dimensión es una realidad. La naturaleza se encuentra sosteniendo el proceso de apertura a medida que impulsa la transformación y, mejor dicho, la alquimia de la integración por medio de los elementos. Gaia está realizando un llamado de atención por medio de los elementos y, a consecuencia de ello, en muchos lugares del planeta están ocurriendo fenómenos fuera de lo normal. Desde fuertes lluvias que desencadenan inundaciones hasta olas de calor que producen incendios forestales, hay un gran movimiento por parte de la Tierra, y eso significa también un proceso de transformación interior para la conciencia colectiva de la humanidad. La Tierra impulsa los procesos alquímicos por medio de los elementos, ya que estos se encuentran por sí mismos dentro del cuerpo humano. Cuando la Tierra produce algún evento planetario por medio de los elementos, ese proceso también inicia en el interior de la conciencia humana. Todo va moviendo a la par. Cuando la Tierra moviliza los elementos, es porque la conciencia colectiva de la humanidad está siendo removida. También hay un impulso de cambio que es cada día más evidente. El fuego es, por sí mismo, la alquimia de la transformación, es el único elemento que tiene el poder para transformar y fusionar elementos biológicos y químicos. Por medio del fuego, la alquimia sucede en el corazón humano, pues representa la voluntad y el impulso para cambiar. El agua, por su parte, se reconoce como el cuerpo emocional de la Tierra, y es por sí misma una vía de limpieza y depuración. Cuando las aguas planetarias entran en movimiento, es debido a que es momento de liberar las emociones acumuladas. De la misma manera que la Tierra se encuentra movilizando a los elementos, actualmente muchos sucesos también están ocurriendo en sus vidas. Sucesos que, por sí mismos, pueden representar la apertura hacia una profunda transformación y alineación con el propósito de su alma. La vida está orillando, por medio de los desafíos de su día a día, a adquirir una mayor claridad sobre dónde y cómo desean continuar ahora mismo con su camino. La transformación es la esencia de la evolución, y es totalmente válido escuchar al corazón y decidir cuándo y cómo se desea continuar, sin temer lo que ello pueda traer como consecuencia. Ha llegado el momento de ser claros y decir lo que realmente sienten. Ser claros también consigo mismos. Para evolucionar, es necesario ser auténtico y elegir el camino que te nutre y te brinda felicidad, aquello que te invita a expandirte, aquello que te ofrece creatividad y una expresión sincera, sin caretas. Aquello que te invita a ser tú mismo y nadie más. Ese es el camino del corazón, aceptar el camino de la definición. Hermanos amados, vienen tiempos de cambios, vienen tiempos de pruebas. Tranquilos, todo es parte de un acuerdo, aunque como estáis reencarnados, no lo recordáis. Hay mucha preocupación porque un anticristo ha de renacer o otro se ha de proclamar. Es una energía espiritual que se posa en los seres que están desalmados en esta realidad. No es solamente un humano, sino varios los que están conectados con esta energía densa y contaminan esta tierra que muy pronto será purificada. Este 9º año, a través de los cristales en la tierra intraterrena, serán ingresados códigos para despertar a muchas almas que no lo esperan. Hay mucho personal del cielo encarnado, y se necesita ser activado cada ser en conciencia para elevar la frecuencia de este planeta. Mi presencia se hará notar nuevamente en la humanidad para el 12º mes de este 9º año, donde podrán ver una energía muy fuerte luchando con la oscuridad. Será manifiesto muy claro para algunas mentes la batalla a nivel espiritual que muchos seres están desempeñando. La compañía del cielo está ayudando, y la presencia del Padre en cada corazón despertará una gran luz que hará crecer nuevamente a la humanidad. Como fue al principio, así nuevamente será. Vienen muchos cambios. Se necesita paz, se necesita tranquilidad, se necesita que cada uno esté en su hogar. No hay religión más que el amor, no hay un creador más que el que se encuentra en el corazón. Adentro y afuera somos uno. Simplemente estáis en un sueño que no permite ver la entidad, el alma y el espíritu que realmente mora dentro y fuera de cada ser encarnado.
Hoy puedo decir que el nivel de conciencia a nivel humano ha crecido mucho más que en la época en la que estuve encarnado. Por eso puedo decir, y con permiso del Padre, que se han roto muchos sellos para que nuevamente vuelva la energía crística a la Tierra. Esta energía está preparando nuevamente una era que va a ser de luz y de cambios. Acoplarlo en esa línea del tiempo es lo que se espera para muchos seres encarnados. Seréis guiados por el Padre para poder ser un puente de amor, conectados, abrazados y unidos. Nunca seréis destruidos. La densidad trata de procurar, por todos los medios, conectar al ser de su conciencia. Hay reseteos constantes, y hay una intención muy fuerte porque la gente pierda la fe. Quieren unificar una sola religión para poder manipular a gran parte de la población. No creer en falsos profetas, no creer en nada que no resuene con el corazón es lo que se pide en este momento. Paz, ordenamiento, conciencia, conectar con el ser interior y silencio. Allí está la verdadera religión. Esa es la iglesia, tu propio cuerpo. Allí está el templo del alma. En el corazón podéis encontrar esa chispa divina que necesita que la dejes crecer, que no bloquees con resentimiento y con muchos pensamientos la energía que el cielo os está compartiendo. Sois almas muy antiguas, simplemente tenéis un traje nuevo. Nos volvemos a encontrar en este escenario, y es un verdadero honor deciros que el Padre os está esperando. Recordad que esta vida es un juego que vuestra alma ha diseñado. Esta vida es un instante en la mente del Creador. Todos somos un sueño en su mente, y Él está queriendo que este sueño cambie. Os ama, y por eso os hizo a su imagen y semejanza. Simplemente es una ofrenda poder estar en este momento trascendental de cambio. Comienza una nueva era. Unir vuestros corazones, creando entre todos ese mundo que soñáis, ese mundo que nunca creíais que iba a llegar. Ha comenzado. Muy pronto se verán caer las máscaras de mucha corrupción, de muchas entidades que manipularon a la población. Recobrar el poder interior, empoderarse, es lo que se está pidiendo. Vais a tener guías, hay muchos seres de luz que están trabajando en el interior de la tierra y desde el cielo, guiando a cada alma para que encuentren su propósito. Sois conciencia, simplemente estáis experimentando en la materia. La energía puede cambiar todo lo que os rodea. Simplemente tenéis que ser parte de la magia y dejaros fluir. El colectivo de la humanidad va a trascender a una nueva era. Muchas verdades han sido cambiadas y muchas mentiras han sido creadas. Es momento de saber la verdad y comprender la propia divinidad. Cada uno es un Dios encarnado y tiene un diseño creado para trascender y poder experimentar energía sin igual. Es momento de sacar el niño interior y comenzar a disfrutar. Cada uno, en vuestro interior, tenéis una chispa divina y eso es lo que os hace especiales. Cada uno sois un engranaje que mueve el mecanismo de este gran simulador, escuela que un día fue una cárcel y ahora vuelve, nuevamente, en esta era, una hermosa sede del cielo en la tierra. Nada que no tenga que pasar se permitirá, y lo que tenga que pasar siempre se va a atenuar, porque el colectivo de la humanidad tiene que trascender y evolucionar. Muy pronto conoceréis a vuestro propio ser y sabréis cuál es vuestro nombre estelar. Muy pronto descubriréis quiénes sois en realidad. Viene un gran despertar para muchas almas. Os vais a reconocer sin necesidad de hablar. Que la paz sea con vosotros, que vuestros corazones se exalten cada vez que encontréis al Padre. Sentid que cada respiro vale la pena. Que no es un nuevo día, sino un día especial, tomando conciencia de que estáis en esta vida. Se despide el Arcángel Miguel. Bendiciones cada uno de ustedes que escucho este hermoso mensaje.